La cabaña estaba más pequeña de lo que recordaba. Más vieja. Más sola. No había electricidad. Solo una lámpara de aceite que titilaba en la ventana como una alma temerosa. Las paredes de madera crujían con cada respiro del viento. Ella dejó la maleta en el suelo, sin desatarla. No tenía ganas de desempacar. No tenía ganas de empezar. Solo de existir. Se acercó al fogón frío. Sus dedos temblaban al encender el fósforo. La llama surgió con un suspiro, iluminando su rostro, ojos hundidos, labios secos, una cicatriz invisible que nadie veía, pero que ella sentía cada vez que el reloj marcaba las 8 de la noche. Esa hora. Siempre a las 8. Javier decía, cuando el sol se va, Clara, no te quedes mirando la puerta. Él ya no volverá. Pero ella lo miraba. Todos los días. Caminó hasta la puerta trasera, la abrió con cuidado, como si temiera que el mundo se desmoronara si hacía ruido. La tierra estaba oscura, recién regada por la lluvia de la noche anterior. El suelo parecía sangrar lentamente, húmedo y pesado. Se agachó. No sabía por qué. Tal vez porque el aire allí olía diferente. Más profundo. Más antiguo. Y entonces, lo sintió. Una vibración. No era el viento. No era un animal. No era el viento. Era como si algo viviera bajo la arcilla. Clara se quedó inmóvil. El corazón se le detuvo. No gritó. No huía. Solo se quedó allí, de rodillas, con las palmas apoyadas en la tierra fría, como si pudiera escucharlo a través de la piel. Perder, 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 perder. Un ritmo. Lento. Paciente. Como un corazón. ¿Quién está ahí?, susurró, sin creer que sus labios lo dijeran. No hubo respuesta. Solo la vibración. Más fuerte ahora. Como si algo la llamara. Una lágrima cayó. No por miedo. Por algo más antiguo. Más profundo. Recordó a Javier, en su lecho final, con la mano sobre su pecho, sus ojos llenos de una paz que ella no entendía. Clara, hay cosas que no se entienden, pero se sienten. Le dijo, antes de cerrar los ojos por última vez. Ella no supo qué quería decir. Hasta ahora. La vibración se detuvo. El silencio volvió, más pesado que antes. Clara se levantó lentamente. No corrió. No lloró. Solo miró la tierra, como si hubiera visto un rostro en la oscuridad. Y por primera vez, desde que él se fue, no se sintió sola. Se sintió escuchada. Regresó a la cabaña. Encendió la lámpara. Se sentó en el suelo, junto a la maleta. La abrió. Sacó una caja de madera, pequeña, de caoba. La había guardado durante años. Nunca se atrevió a abrirla. Javier la había dejado allí, con una nota escrita a mano, cuando el silencio te hable, abre esto. No por mí. Por ti. Sus dedos temblaban al deslizar la tapa. Dentro, no había cartas. No había fotos. Solo un pequeño reloj de arena. De cristal. Arena oscura. Como la tierra fuera. Y una frase, escrita con tinta azul, desgastada por el tiempo, no todos los que se van, se pierden. Algunos se quedan, en lo que no se ve. Clara levantó el reloj. Lo puso sobre sus rodillas. Y cerró los ojos. La tierra volvió a vibrar. Esta vez, no fue un sonido. Fue una palabra. No con los oídos. Con el alma. Perdóname. Y ella, por primera vez en meses, susurró, te perdono. Un ruido. No fue un crujido. No fue el viento. Fue un rasguño. Suave. Delicado. Como si alguien, o algo, pasara la uña por la madera de la puerta trasera. 3 veces. Lento. Paciente. Como si estuviera contando. Pérdida, pérdida, pérdida.
Clara no se levantó. No gritó. No cerró los ojos. Solo apretó el reloj con más fuerza, como si su vida dependiera de no soltarlo. Sabía. Sabía, sin entenderlo, que no era un animal. No era el viento. No era su mente, desgarrada por el duelo. Era algo que la conocía. Se levantó con lentitud. Cada paso era una batalla. El suelo de madera crujía bajo sus pies, y ella temía que ese sonido ahogara el otro. El que venía de fuera. El que venía de abajo. Se acercó a la puerta. La mano se extendió. Temblaba. No por miedo. Por una extraña, insoportable, esperanza. La abrió. La noche estaba fría. La luna, apenas un corte plateado entre las ramas. La tierra, oscura y brillante por la humedad, extendía sus brazos hasta el límite de la luz. Y allí, justo donde había estado agachada antes, donde la vibración había nacido, había una marca. Una forma. No era una huella. No era una raíz. Era una cruz. Pequeña. Hecha con piedras negras, cuidadosamente colocadas. Como si alguien que sabía, la hubiera dejado allí para que ella la encontrara. Clara cayó de rodillas. No por el frío. Por el peso. Tú, susurró, la voz rota como papel viejo. Tú me estás diciendo que estás aquí. Nadie respondió. Pero la tierra volvió a vibrar. Y esta vez, no fue un latido. Fue una voz. No en sus oídos. En su pecho. En su memoria. Clara, no me busques en los lugares donde me dejaste. Buscándome, te perdías a ti misma. Era su voz. La de Javier. Pero no como la recordaba. No como la lloraba. Era más suave. Más profunda. Como si el tiempo, la tierra, el silencio, lo hubieran purificado. Una lágrima cayó sobre la cruz de piedras. Y en el instante en que el agua tocó la tierra, una pequeña flor blanca, tan frágil como un suspiro, brotó entre las piedras. Clara no gritó. No huyó. Se quedó allí, con la frente apoyada en la tierra, como si pudiera escucharlo desde dentro de ella. ¿Por qué ahora?, preguntó, entre sollozos que no eran de dolor, sino de reconocimiento. ¿Por qué no me dijiste esto antes? La voz no respondió. Pero la tierra, sí. La vibración cambió. Se volvió cálida. Como una mano sobre su espalda. Como un abrazo que nunca terminó. No te dejé, Clara. Te enseñé a vivir sin mí. Pero tú, te cerraste. Como una caja que no quiere abrirse. Ella se levantó lentamente. Miró la flor. La tocó con el dedo. Era fría. Pero suave. Como la piel de un bebé. ¿Qué hago? Ahora la noche guardó silencio. Pero la cabaña respondió. Desde el interior, desde la pared del fondo, donde la madera estaba más oscura, donde la humedad se acumulaba como un secreto, una nueva vibración. Más fuerte. Más clara. Como si algo estuviera despertando. Clara se volvió. Caminó hacia la pared. Puso la mano sobre la madera. La sintió. No solo con los dedos. Con el alma. Estaba caliente. No por el fuego. Por algo más antiguo. Ella cerró los ojos. Estás dentro de la pared. Silencio. Luego, una palabra. No en voz alta. En el aire. En su sangre. Sí. Clara retrocedió. No por miedo. Por respeto. Se acercó al fogón. Tomó la pala que había usado para despejar la tierra. No la levantó para cavar. La sostuvo como una cruz. Si estás aquí, entonces, dime qué necesitas. La pared tembló. Y entonces, una grieta. Pequeña. Invisible. Solo para quien sabía mirar. Una gota de agua cayó.
no de la lluvia, no de la humedad. Era ensalada. Clara la tocó con el dedo. La llevó a los labios. Y lloró. No por él. Por ella. Porque, por primera vez, entendía que no había perdido a Javier. Había perdido la capacidad de creer que él seguía amándola, incluso después de morir. La grieta se amplió un poco más. Y de ella, como si fuera una respiración, surgió un olor. No a tierra. No a moho. A pan recién horneado. A su casa. A las mañanas en que él le traía el desayuno, aún en pijama, con la tostada quemada y la sonrisa más hermosa que había visto en su vida. Clara cayó de rodillas otra vez. Te echo de menos, susurró. Pero, no te odio por irte. La pared se abrió. No como una puerta. Como una herida que se cura. Y allí, dentro, no había huesos. No había sombras. Solo una pequeña caja de madera. Igual a la que ella había abierto. Y sobre ella, una nota. Escrita con la misma letra de Javier. No abres esto por mí. Lo abres porque ya estás lista para volver a vivir. La tierra no guarda muertos, Clara. Guarda amor que nunca se fue. Ella tomó la caja. Y la abrió. Dentro, no había cartas. Solo un pequeño reloj de arena. Igual al que tenía en las manos. Pero este, estaba lleno de arena dorada. El bosque estaba en guardia. Ella no entendía. Pero, sentía. Y eso era más que comprender. La caja no pesaba. No era de madera. Era de recuerdo. De promesa. De amor que no se deshizo con la muerte, sino que se transformó. Con la punta del dedo, tocó el borde de la caja. Y en ese instante, una voz, suave, cálida, tan cercana que parecía venir de dentro de su propio pecho, susurró: Clara, tú me enterraste en el pasado. Pero yo nunca me fui. Solo te esperé, hasta que aprendieras a escucharme sin gritar. Ella cerró los ojos. ¿Por qué, ahora?, preguntó, con la voz rota por años de silencio. ¿Por qué no viniste cuando necesitaba tu voz, cuando lloraba en la cama, sin poder dormir, cuando miraba tu silla vacía y pensaba que el mundo se había acabado? La arena subía más rápido. Y la caja se calentó. Porque tú no me necesitabas. Me necesitabas para no seguir viviendo. Una lágrima cayó sobre la caja. Y en el instante en que el agua tocó la madera, la arena dorada se detuvo. Por un segundo. Solo uno. Y luego, se dividió. Una parte siguió subiendo. La otra, descendió. Como si el tiempo, por primera vez, tuviera dos direcciones. Clara miró la caja, confundida. ¿Qué significa esto? No hubo respuesta inmediata. Pero la pared, detrás de ella, volvió a vibrar. Esta vez, no fue una palabra. Fue una imagen. No en sus ojos. En su mente. Vio a Javier, no en el hospital. No en el ataúd. Lo vio, en la cabaña. De joven. Sonriendo. Con las manos llenas de tierra, cavando algo bajo el piso de madera. Ella estaba allí, sentada en el umbral, cosiendo una camisa. Lo miraba, molesta. ¿Qué haces, Javier?, le preguntó entonces, en ese recuerdo. Otra vez esas locuras de sentir la tierra. Él levantó la mirada. Sus ojos brillaban, no con locura, sino con una paz que ella no entendía. No estoy cavando para enterrar algo, Clara. Estoy cavando para recordar. Recordar que él sonrió. Y en ese momento, supo que era la última vez que la vería sonreír así. Para recordar que el amor no se va con la muerte. Se va, cuando dejamos de creer que puede quedar. El recuerdo se desvaneció. Clara se quedó inmóvil. La arena dorada volvió a subir. Y la caja se abrió por sí sola. Dentro, no había objetos. No había cartas. Solo un pequeño espejo. De cristal antiguo. Con el marco de plata, desgastado por el tiempo.
Y en él no se reflejaba su rostro. Se reflejaba el de Javier. Vivo. Sonriendo. Con los ojos llenos de lágrimas. Clara, dijo él, con una voz que no venía de afuera, sino de dentro de su pecho. Puedes perdonarme por haberme ido antes de que te sintieras lista. Ella no pudo hablar. Solo lloró. Y en ese llanto, no había rabia. No había culpa. Solo reconocimiento. No te perdono por irte, susurró. Te perdono, por dejarme creer que no podrías estar conmigo sin estar aquí. El espejo se oscureció. Y entonces, una nueva voz. No de Javier. De ella misma. Pero más fuerte. Más clara. Y sí, no fue él quien se fue, y si fui yo quien lo dejé atrás. La caja se cerró suavemente. Y la arena dorada, por primera vez, dejó de caer. Se quedó suspendida. En el aire. Como una promesa. Clara levantó la vista. La pared ya no vibraba. Pero el suelo, bajo sus pies, sí. Y ahora, no era una sola vibración. Eran muchas. Cada una, como un latido. Como un corazón. Como un nombre. Clara. Clara. Clara, no era una sola voz. Era toda la tierra. Y cada grano de arena, cada raíz, cada gota de rocío, estaba susurrando su nombre. No por miedo. Por amor. Ella se levantó. Camino hasta la puerta. La abrió. La luna brillaba ahora con claridad. Y en el suelo, donde antes había solo tierra oscura, había flores. Pequeñas. Blancas. Como la primera vez que él le pidió matrimonio. 100. 200. 1000 no crecían. Aparecían. Una por una. Como si el bosque, por fin, supiera que ella ya no tenía miedo. Clara se arrodilló. Y puso la mano sobre la tierra. Te amo, Javier, dijo, con la voz más suave que jamás había tenido. Y, ya no te busco en el pasado. La arena dentro de la caja, empezó a brillar. Y de la caja, una luz tenue, dorada, como la de un amanecer que nunca termina, se extendió por el suelo. No iluminó la cabaña. Iluminó la memoria. Y en ese momento, Clara supo. No había un fantasma. No había un milagro. Había un amor que nunca murió. Solo, había esperado. A que ella dejara de llorar por él. Y comenzara a vivir, con él. La luz se elevó. Y el viento, por fin, volvió a respirar. Susurrando. Como un beso. En su mejilla. Clara cerró los ojos. Y sonrió. Por primera vez en años. No por olvidar. Por recordar, sin dolor. La caja se deslizó suavemente hasta el suelo. Y allí, en medio de las flores, se hundió. Sin ruido. Sin desaparecer. Solo, volviendo a la tierra. Donde siempre había estado. Donde siempre lo estaría. Clara se levantó. Y caminó hacia el bosque. No con miedo. No con tristeza. Húmeda era una oración silenciosa. Las flores blancas seguían naciendo a su alrededor, no en grupos, no en manchas, sino como si la tierra las tejiera, una por una, con los dedos de alguien que no tenía manos, pero sí un corazón. No había luna llena. Solo una media luna, tenue, como si el cielo temiera iluminar demasiado. Y entonces, lo oyó. No fue un sonido. Fue una presencia. Una respiración. Profunda. Paciente. Como la de alguien que ha estado esperando siglos para decir una sola palabra. Se detuvo. El bosque también. Las flores dejaron de crecer. El viento, que había vuelto a mover las hojas con suavidad, se congeló en el aire. Clara no giró. No miró atrás. Sabía. Sabía que estaba allí. ¿Vas a decirme algo?, preguntó, con la voz tan baja que apenas se escuchaba,
como si temiera que el mundo se rompiera si hablaba con fuerza. Silencio. Luego, una risa. No de burla. No de alegría. De alivio. No necesito decirte nada, Clara. Era su voz. Pero no la voz que recordaba. No la de las mañanas de café quemado ni de las discusiones por olvidar la lavadora. Era la voz del silencio después del llanto. La voz de la paz que llega cuando ya no se lucha. Entonces, ¿por qué estás aquí?, susurró ella, con los ojos cerrados, como si pudiera verlo mejor así. Porque tú estás aquí. Y por primera vez, no estás huyendo. Una ráfaga de viento pasó entre los pinos, levantando hojas secas que giraron en espiral, como si bailaran una danza antigua. Clara abrió los ojos. Y allí, bajo el árbol más viejo, el que él solía trepar de niño, el que decía que tenía el alma más fuerte del bosque, había una sombra. No era él. No era una forma humana. Era una luz. Tenue. Dorada. Como el amanecer que nunca llega, pero siempre se anticipa. Se movía. No con pasos. Con sentimiento. Se acercó. No a ella. A la tierra. Y entonces, como si la tierra fuera un libro, la luz se deslizó sobre la raíz más gruesa, y allí, entre las grietas, apareció una palabra. Escrita con luz. Perdona. Clara cayó de rodillas otra vez. ¿Perdonar qué?, preguntó, esta vez con un hilo de voz quebrado por años de culpa. Perdonar que no te acompañé más, que no te dije, no te vayas, que no lloré delante de todos para que supieran cuánto te amaba. La luz no respondió. Pero la raíz se abrió. No como una herida. Como una flor. Y de ella surgió una pequeña caja. Igual a la primera. Pero esta estaba hecha de raíces entrelazadas, como si la tierra la hubiera tejido con sus propias venas. Clara la tomó con cuidado. No la abrió. Solo la sostuvo. ¿Qué hay dentro? La luz se elevó un poco, como si la estuviera mirando. Y entonces, una voz nueva. No de Javier. De una niña. Pequeña. Temblorosa. Mamá, ¿por qué lloras? Clara se congeló. Era su voz. La de ella, cuando tenía 7 años. La noche en que su madre se fue. No se fue por siempre. Solo por unos días. Pero Clara creyó que sí. Y desde entonces, nunca volvió a permitir que alguien se fuera. Mamá, ¿por qué no me abrazas? La voz se desvaneció. Y en su lugar, otra. La de ella, a los 24. No puedo, Javier. No puedo amar así. No puedo permitir que alguien me quede dentro, porque si se va, me muero. La luz se movió de nuevo. Y esta vez, la caja se abrió sola. Dentro, no había objetos. No había fotos. No había cartas. Solo un pequeño espejo. Pero esta vez, no reflejaba a Javier. Reflejaba a ella. No como era ahora. No como era en el funeral. Como era antes. Antes de que el dolor la convirtiera en una pared. Antes de que el miedo a perderlo hiciera rehuir el amor. Era ella, de 24 años. Sonriendo. Con los ojos llenos de vida. Con las manos abiertas. Y en su pecho, un corazón. No de carne. De luz. Y en ese corazón, una palabra. Estás viva. Clara no lloró. No por dolor. Por reconocimiento. Esa soy yo, susurró. La luz se acercó más. Y por primera vez, no fue una voz. Fue un abrazo. No físico. Nada tangible. Pero más real que cualquier contacto. Sintió el calor de sus brazos. Sintió el peso de su cabeza apoyada en su hombro. Sintió su respiración en su cabello. Y. Entonces, una palabra, tan suave que parecía salir de su propia alma, sí. Esa eres tú. Y yo, nunca te dejé. Solo te dejé,
creer que me habías perdido. Clara se desplomó. No por debilidad. Por liberación. Lloró. No por él. Por ella. Por la niña que se encerró. Por la mujer que se olvidó de vivir. Por el amor que se negó a recibir. La luz la abrazó más fuerte. Y en ese abrazo, no hubo palabras. Solo una pregunta. ¿Vas a dejar de vivir por mí, o vas a vivir por ti? Clara levantó la vista. La caja se había cerrado. La luz se desvanecía. Pero las flores seguían creciendo. Y en el suelo, donde antes había solo tierra, ahora había una senda. No de piedras. No de raíces. De flores blancas. Que se extendían, suaves, hacia el bosque. Hacia el interior. Hacia lo desconocido. Clara se levantó. Tomó la caja. Y la guardó en el bolsillo. No como un recuerdo. Como una promesa. Miró la senda. No tenía miedo. Solo curiosidad. Y algo más. Algo que no había sentido en años. Esperanza. Dio un paso. Y luego otro. Y otro. La luz no la acompañaba. Pero el viento, sí. Y en cada hoja que rozaba su mejilla, en cada susurro entre los árboles, en cada gota de rocío que caía sobre su piel, ella escuchaba. No una voz. Una presencia. Que decía, no estás sola. Y por primera vez, lo creyó. La senda se estrechaba. El bosque se hacía más denso. Y delante, entre las sombras, algo brillaba. No era fuego. No era luna. Era una puerta. Pequeña. Hecha de madera y raíces. Con una inscripción, tallada con cariño, para quien ya no teme volver a amar. Clara se detuvo. No por miedo. Por respeto. Y entonces, con la mano temblorosa, pero firme, extendió el dedo. Y tocó la puerta. La puerta se abrió. Sin ruido. Sin luz. Solo con el susurro de un corazón que, por fin, volvía a latir. Y detrás de ella. No había un más allá. No había un cielo. No había un fantasma. Solo, una silla. Y sobre ella, una taza de café. Aún humeante. Como si alguien la hubiera dejado allí, hace 5 minutos. Y una nota, escrita con la misma letra de siempre, te lo dejé calentito. No lo dejes enfriar. Clara se sentó. Tomó la taza. La besó. Y bebió. La era del apellido. Como siempre. Y delicioso. Como nunca. Erio. Si esto es un sueño, susurró, no me despiertes. Nadie respondió. Pero la taza se calentó un poco más. Una gota de café cayó sobre su mano. No se enfrió. Se evaporó, en forma de humo que formó una letra. J. Clara no se movió. No respiró. Solo miró la mancha que se desvanecía, como si el aire mismo estuviera escribiendo para ella. ¿Estás aquí?, preguntó, con la voz tan suave que apenas se oía, como si temiera que decirlo en voz alta lo hiciera desaparecer. Silencio. Luego, un crujido. No en la puerta. No en el suelo. En la silla. La que estaba frente a ella. La que él solía ocupar cada mañana, con las piernas cruzadas, leyendo el periódico mientras ella se peinaba frente al espejo roto. La silla se movió. No con fuerza. No con ruido. Como si alguien se hubiera inclinado hacia atrás, con calma, como si estuviera cómodo. Clara bajó la mirada. Y allí, en el suelo, junto a la silla, había una huella. Pequeña. De un pie descalzo. Como los que él tenía cuando caminaba por la hierba al amanecer. No era polvo. No era tierra. Era luz. Como si su sombra hubiera quedado allí, y ahora, por un instante, se hubiera desprendido de él para decirle, estuve aquí.
Aún estoy aquí. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no me lo dijiste cuando estabas aquí, cuando necesitaba que me abrazaras, cuando no podía dormir sin oír tu respiración? La silla volvió a crujir. Y esta vez, una voz. No en el aire. No en su oído. Dentro de su pecho. Porque tú no me escuchabas, Clara. No me escuchabas, porque no te escuchabas a ti misma. Ella cerró los ojos. Y por primera vez, no pensó en él. Pensó en sí misma. En las noches que pasó mirando el techo, esperando que él apareciera en la puerta. En las mañanas que fingía estar ocupada para no tener que hablar con nadie. En las risas que se tragó, porque no quería que alguien notara que ya no reía como antes. En los días que se negó a salir, porque el mundo parecía demasiado grande, sin él. No era que no te quisiera, susurró. Era que, no podía creer que el mundo siguiera girando sin ti. La luz bajo la silla se extendió. No como una llama. Como un abrazo. Y entonces, una nueva voz. Más antigua. Más profunda. El mundo no dejó de girar, Clara. Tú lo detuviste. Y yo, no pude hacer nada por ti, mientras tú te negabas a volver a vivir. Una lágrima cayó sobre la taza. Y en el instante en que el agua tocó el café, la taza se movió. No por viento. No por mano. Por amar. Se deslizó, lentamente, hacia ella. Como si alguien la empujara desde atrás. Clara la sostuvo con más fuerza. ¿Quieres que beba más?, preguntó. La taza se detuvo. Y entonces, como si fuera una respuesta, una hoja se desprendió del techo. No de la madera. No del viento. De la luz. Cayó sobre su regazo. Era una hoja de roble. Con una palabra escrita en su venilla, como si la hubieran tallado con una pluma de luz. Vuelve. Clara la levantó. La miró. Y por primera vez, no sintió dolor. Sintió, llamado. ¿Volver a qué?, preguntó, con la voz rota, pero sin miedo. Volver a la casa, a la ciudad, a la vida que dejé atrás. La hoja se iluminó un poco más. Y entonces, desde la puerta de la cabaña, una sombra se movió. No era una figura. Era una sensación. Como si alguien estuviera de pie allí, quieto, esperando. Clara se levantó. No con miedo. Con una extraña, dulce, curiosidad. Caminó hacia la puerta. La abrió. La noche estaba más oscura que antes. Pero el bosque brillaba. No con estrellas. Con puntos de luz. Pequeños. Como luciérnagas. Pero no volaban. Se quedaban. En el suelo. En las ramas. En las raíces. Formando una senda. No de piedras. No de hojas. De luz. Y al final de esa senda, había una figura. Pequeña. Delicado. Una niña. Con un vestido blanco. Con el cabello suelto. Con los ojos, iguales a los de ella. Clara se quedó inmóvil. Lucía, susurró. La niña no respondió. Solo sonrió. Y extendió la mano. No para tomarla de Clara. Para tomar la taza. Clara miró la taza en sus manos. Luego, la niña. Luego, la taza de nuevo. Y supo. No era un sueño. No era un fantasma. Era una parte de ella. La parte que se fue cuando Javier murió. La parte que creció en silencio, en la oscuridad, sin ser amada. La parte que aún creía que no merecía ser feliz. Clara bajó la taza. Y la puso en la mano de la niña. La niña la sostuvo con cuidado. Y luego, la llevó a sus labios. Bebió. Y cuando lo hizo, la luz que la rodeaba se volvió más fuerte. Y la niña empezó a brillar. No como una sombra. Como una alma. No me dejaste ir, dijo la niña,
con una voz que era la de Clara, pero más pura, más suave. Me encerraste en la tristeza. Y por eso, nunca pude crecer. Clara se desplomó de nuevo. No por dolor. Por reconocimiento. Lo siento, lloró. Lo siento tanto. La niña se acercó. Y la abrazó. No con brazos. Con luz. Con calor. Con una paz que Clara nunca había sentido. Ahora, ya puedes, susurró la niña. Puedes dejar que yo viva. Puedes dejar que tú vivo. Y entonces, la niña se deshizo. No en polvo. No en llanto. Se convirtió en una brisa. En una risa. En el sonido de una hoja moviéndose. Y en el aire, quedó una sola palabra. Gracias. Clara se quedó sola. Pero no vacía. Llena. La taza había desaparecido. La senda de luz seguía. Y en el suelo, donde la niña había estado, había una flor. Pequeña. Blanca. Con una sola hoja. Y en su centro, una gota de luz. Como una lágrima convertida en esperanza. Clara se arrodilló. Y la tocó. La flor se iluminó. Y una voz, la de Javier, la de la niña, la suya propia, se elevó desde la tierra, suave como una canción de cuna: el amor no se va, cuando alguien se va. Se queda, en lo que nunca dejaste de ser. Clara se levantó. Miró la senda. Y supo. No era un camino hacia él. Era un camino, hacia ella. Dio un paso. Y luego otro. La luz la acompañaba. No como una guía. Como un recordatorio. Tú eres el hogar. Y cuando el bosque se abrió ante ella, y la luna se deslizó entre las nubes, y el viento cantó por primera vez, Clara no miró atrás. Solo caminó. Con la cabeza alta. Con el corazón abierto. Y con la certeza de que, aunque no lo viera, él seguía caminando a su lado. No como un fantasma. Estar cerca. El aire se volvió más denso. Más cálido. Como si el bosque respirara, y ella, por primera vez, lo hiciera con él. Entonces, el suelo cambió. La tierra húmeda se transformó en algo más suave. Como arena, pero no de playa. De memoria. Cada paso dejaba una huella que brillaba un segundo, y luego se apagaba. No como si se borrara. Como si se recordara. Y de pronto, el silencio se rompió. No con un grito. No con un chillido. Con una canción. Atuendo. Dulce. Familiar. Era una melodía que había escuchado cuando era niña. La que su abuela cantaba mientras tejiendo junto a la chimenea, mientras el viento golpeaba las ventanas y el mundo parecía estar a salvo. No temas el silencio, hija mía, el silencio es donde Dios susurra más fuerte. Clara se detuvo. La canción se detuvo también. Pero no por falta de voz. Porque alguien la estaba escuchando. Desde atrás. Ella no giró. No necesitaba. Abuela, susurró, con la voz tan frágil que parecía un hilo de luz por el que se podía deslizar el alma. Eres tu silencio. Luego, una risa. No de burla. De ternura. No soy yo, Clara. Soy lo que ella dejó en ti. La voz era la de su abuela, pero no la de la memoria. Era la voz que ella misma había guardado dentro, cuando tenía 7 años, y su abuela le dijo: cuando el mundo te rompa, no busques a nadie. Busca la canción que te enseñé. Ella nunca se fue. Clara cerró los ojos. Y entonces, la arena bajo sus pies se iluminó. No con luz blanca. Con colores. Azul. Amarillo. Rojo. Como los hilos de la manta que su abuela le tejía cada invierno. Y en medio de la arena, una figura apareció. No era física. No era sólida. Era una sensación hecha forma.
Una mujer con el cabello blanco, sentada en una silla de madera, con las manos sobre las rodillas, mirándola con esos ojos que siempre habían visto más allá de las palabras. ¿Por qué me haces esto?, preguntó Clara, con las lágrimas ya secas, pero el corazón aún temblando. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no viniste cuando yo te necesité? Cuando estaba sola. La figura sonrió. Y en ese gesto, Clara vio a su abuela, y también se vio a sí misma. No vine, Clara. Tú me llamaste. Pero no me oías, porque estabas demasiado ocupada oyendo el vacío. Clara bajó la cabeza. Lo siento, dijo, sin levantar la mirada. No supe cómo seguir. No necesitas saber cómo seguir. Solo necesitas empezar a escuchar. La figura extendió la mano. No para tocarla. Para mostrarle algo. En su palma, había una pequeña caja de madera. Igual a las otras. Pero esta, estaba hecha de hojas secas entrelazadas, como si el tiempo las hubiera tejido con paciencia. ¿Qué es?, preguntó Clara, con la voz rota por el peso de tantas cosas no dichas. Lo que dejaste atrás, cuando decidiste que el dolor era tu único hogar. Clara la tomó. La caja no pesaba. Pero su corazón sí. La abrió. Dentro, no había objetos. No había cartas. No había fotos. Solo una hoja. De papel viejo. Con una sola línea escrita en tinta azul, como si la hubiera trazado con el dedo, mientras lloraba. Si no puedo amar sin miedo, entonces no merezco ser amada. Clara se derrumbó. No por culpa. Por verdad. Porque era eso. Eso lo había pensado. Eso lo había creído. Eso lo había gritado en silencio durante años. Eso, lo dije yo, susurró, con los ojos cerrados. Eso lo pensé, cuando él se fue. Sí. La voz de su abuela era suave, pero firme. Y lo creíste tanto, que te convertiste en una pared. Y luego, te olvidaste de que tú también eras un hogar. Clara levantó la vista. La figura ya no estaba. Pero la hoja, sí. Y en ella, como si la propia tinta hubiera decidido hablar, las palabras empezaron a moverse. Se deslizaron. Se reorganizaron. Y formaron otra frase. Ahora, puedes creerlo. Clara no entendió. Pero sintió. Y entonces, el bosque cambió. Las hojas se volvieron transparentes. Las ramas se abrieron como alas. Y allí, entre los árboles, comenzaron a aparecer rostros. No de fantasmas. No de muertos. De personas. Rostros que ella había amado. Rostros que había perdido. Su madre. En primer lugar. Su mejor amiga. Su abuela. Javier. Todo. No como espectros. Como luz. Como si cada uno de ellos fuera un pedazo de su alma que había dejado atrás, y que ahora, por fin, volvía a encenderse. Y todos, la miraban. Sin palabras. Sin reproches. Solo con una mirada. Que decía, estábamos aquí. Siempre estuvimos. Solo tú, dejaste de vernos. Clara se levantó. No con fuerza. Con reverencia. Y entonces, una voz, la más suave, la más antigua, la que había estado callada más tiempo, se alzó desde el centro del bosque. No era de nadie. Era de todo. No fuiste abandonada, Clara. Fuiste, olvidada por ti misma. La luz se intensificó. Y en el centro, entre todos los rostros, apareció una nueva forma. Pequeña. Frágil. Con los ojos de ella. Con la sonrisa de ella. Con el corazón de ella. Era la niña. La que había desaparecido. La que había sido enterrada bajo el duelo. La que todavía creía que no merecía ser feliz. Clara se acercó. Y esta vez, no se arrodilló. Se sentó. Junto a ella. Y la abrazó. No con los brazos.
con el alma. Perdóname, dijo, con la voz quebrada por la verdad. Perdóname por no cuidarte. Perdóname por no creer en ti. Perdóname por no creer en mí. La niña no respondió. Solo apoyó la cabeza en su hombro. Y entonces, una sola lágrima cayó. No de Clara. De la niña. Y cuando tocó el suelo, nació una flor. No blanca. No dorada. Día. Como el corazón que nunca dejó de latir. Como el amor que nunca dejó de esperar. Clara la tocó. Y en ese instante, el bosque entero se iluminó. No con luz externa. Con una luz que venía de dentro. De ella. De todas las partes que había negado. De todos los amores que había enterrado. Y entonces, una voz, tan suave que parecía el susurro del viento al amanecer, dijo, ahora, ya no estás sola. Porque tú, ya no estás muerta. Clara levantó la vista. Y vio. No una salida. No un camino. Inicio. Y en el suelo, a sus pies, una nueva senda. No de luz. De flores rojas. Que se extendían hacia el horizonte. Donde el bosque se perdía en el cielo. Donde el sol estaba por nacer. Clara se levantó. No con miedo. Con paz. Con una pregunta que ya no necesitaba respuesta. Solo con una decisión. Tomó la caja de hojas secas. La guardó en el bolsillo. Y dio el primer paso. Solo. Pero no vacía. Porque ahora, sabía. No era el amor lo que había perdido. Era ella. Como si la tierra misma se hubiera convertido en un río de pétalos, flotando suavemente, como si el viento no la empujara, sino que la respetara. Clara caminaba sin mirar hacia abajo. No necesitaba verlas. Las sentía. Cada pétalo que rozaba sus pies era un suspiro. Un recuerdo. Una disculpa. Un te amo que nunca había dicho. El aire ya no era fresco. No era frío. Era cálido. Como el abrazo de alguien que ha esperado años para decirte, estoy aquí. Y siempre lo estuve. Y entonces, el cielo cambió. No con nubes. No con tormenta. Con silencio. Un silencio tan profundo que parecía tener peso. Como si el mundo entero se hubiera detenido, para escuchar. Clara se detuvo. No por miedo. Por reconocimiento. Porque en ese silencio, había una voz. No de nadie. De todo. ¿Sabes por qué las flores rojas no crecen en el invierno, Clara? Ella no respondió. Solo esperó. Porque no nacen por el calor del sol. Nacen por la memoria del amor que se quedó, cuando todo lo demás se fue. Una ráfaga de viento pasó, suave como un dedo sobre su mejilla. Y en ese instante, entre las flores, apareció una figura. No era Javier. No era su abuela. No era la niña. Era ella misma. Pero no como era ahora. No como era en el funeral. Ni como era en la cabaña. Era ella, en el día que se casó. Con el vestido blanco, el cabello recogido con una cinta de seda que él le había tejido con flores silvestres. Sonriendo. Con los ojos llenos de una luz que ella creía perdida para siempre. La versión del pasado la miraba. Sin juicio. Sin reproche. Solo con una mirada, que decía, ¿recuerdas cómo te sentiste ese día? Clara respiró hondo. Sí, susurró. Me sentí, como si el mundo hubiera dejado de ser un lugar para vivir, y se hubiera convertido en un lugar para amar. La figura sonrió. Y entonces, con una voz que era la suya, pero más clara, más pura, dijo, ¿y por qué dejaste de sentir eso? Clara bajó la cabeza. Porque él se fue. Y yo, creí que el amor no podía existir sin él. La figura caminó hacia ella. No con pasos. Con luz. Y cuando estuvo cerca, extendió la mano, no para tocarla. Para tomar la suya.
y en ese contacto, Clara no sintió piel. Sintió memoria. Vio el día en que él le pidió matrimonio. No en una iglesia. No en una fiesta. En la cocina, con la sartén aún caliente, el pan quemado, y él, con la cara llena de harina, diciendo: Clara, si el mundo se acaba mañana, quiero que sea contigo quien lo vea. Vio el día en que ella le dijo, por primera vez: te amo. No con palabras. Con un café que le preparó, sin azúcar, porque él lo tomaba así, y él, sin mirarla, solo dijo: gracias. Esto es lo más hermoso que he recibido. Vio el último abrazo. No en el hospital. En el jardín. Cuando él, ya débil, la abrazó y susurró: no me olvides, pero tampoco te olvides a ti. Y entonces, la figura de ella, vestida de blanco, apretó su mano con fuerza. Él no te pidió que vivieras por él. Te pidió que vivieras, porque tú eres el amor que él dejó atrás. Clara se desplomó. No por debilidad. Por revelación. Lloró. No por él. Por ella. Por la mujer que se convirtió en una tumba. Por la alma que se negó a respirar. Por el corazón que se encerró, creyendo que el amor era algo que se agotaba, cuando en realidad era algo que se transformaba. La figura se desvaneció. Pero antes de hacerlo, dejó una sola cosa. Una flor roja. No en el suelo. En su pecho. Como si la hubieran plantado allí, dentro del corazón. Y entonces, el cielo se abrió. No con rayos. No con truenos. Con una luz, que no venía del sol. Venía de dentro. Y en esa luz, Clara vio todo. No solo los rostros que había perdido. No solo los momentos que había enterrado. Vio las vidas que había tocado. La vecina que lloraba en la puerta de al lado, y a quien ella nunca saludó. La niña en el parque que le sonrió y a quien ella ignoró. El hombre en el autobús que le ofreció su asiento, y ella rechazó con un gesto frío. Vio cómo su dolor se había convertido en una pared. Y cómo esa pared había impedido que otros también se curaran. Y entonces, una voz, más antigua que el bosque, más suave que la luna, se elevó desde todas partes, desde cada flor, desde cada hoja, desde cada gota de rocío: el amor no se va cuando alguien se muere. Va cuando tú dejas de amar. Clara se levantó. Ya no lloraba. Ya no temía. Solo veía. Miró la senda de flores rojas. No como un camino hacia el más allá. Como un camino de regreso. A sí misma. A los otros. Al mundo. Dio un paso. Y la flor en su pecho se iluminó. Y entonces, desde la tierra, desde el aire, desde el corazón de todo lo que la rodeaba, una voz, suave como el viento al despertar, le susurró: no necesitas volver a casa, Clara. Tú ya eres el hogar. Y en ese instante, el bosque dejó de ser un lugar. Se convirtió en una presencia. Y ella no era una mujer que caminaba. Era una mujer que recordaba. Eso vivía. Y cuando dio el siguiente paso, la flor en su pecho se abrió. No como una flor. Como un alma. Y de ella, como una luz que se desprendía de una estrella, salió una voz. No de ella. No de nadie. De todo lo que había amado. Gracias por volver. Clara cerró los ojos. Y sonrió. Porque por primera vez, no estaba buscando a alguien que se fue. Estaba encontrando a alguien que siempre había estado allí. Y la senda se extendía. No hacia el horizonte. Hacia la vida. Y ella, con los ojos abiertos, con el corazón limpio, con las manos vacías. Era una respiración. Cada pétalo que rozaba sus pies no se deshacía, se transformaba. Como si cada paso que daba Clara fuera una palabra que el bosque guardaba en su memoria, y luego, con ternura, la devolvía como un susurro. El cielo no era azul. No era gris. Era transparente. Como si el límite entre el mundo y el alma se hubiera desvanecido.
Y entonces, entre las flores, algo se movió. No una sombra. No una luz. Una romper. Como si el tiempo, por un instante, hubiera dejado de avanzar, para que ella pudiera escuchar. Clara se detuvo. No por miedo. Porque, sabía. Alguien estaba allí. No detrás. No delante. Dentro de. ¿Eres tú?, preguntó, sin abrir los ojos, como si temiera que el aire se rompiera si hablaba con fuerza. Silencio. Luego, una risa. Pequeña. Cálida. Como la de un niño que acaba de descubrir que el sol siempre vuelve. No soy yo. Soy lo que tú dejaste de negar. Clara abrió los ojos. Y allí, sentada sobre una raíz antigua, con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas, estaba ella misma. Pero no la Clara de hoy. No la de la cabaña. No la de los años de silencio. Era ella, cuando tenía 20 años. La que aún creía en los milagros pequeños. La que cantaba bajo la lluvia. La que dejaba notas en los libros que prestaba, solo para que alguien, algún día, supiera que había sido amada. La miraba. Sin juicio. Sin lágrimas. Solo con una mirada, que decía, te recuerdo. Clara no habló. Solo la miró. Y en ese silencio, todo lo que había reprimido, salió. ¿Por qué no me detuviste?, susurró. ¿Por qué no viniste cuando empecé a apagarme, cuando dejé de reír, cuando dejé de responder los mensajes, cuando dejé de creer que merecía ser feliz? La versión joven de ella sonrió. Y entonces, con una voz que era suya, pero más pura, más libre, más viva, porque tú no me dejaste venir. Clara se quedó helada. Que, cuando te cerraste, Clara, no fue porque él se fue. Fue porque tú te fuiste primero. Y cuando te fuiste, yo también me fui. No por elección. Por desesperanza. Una lágrima cayó. No de Clara. De la joven. Y cuando tocó la raíz, nació una flor. No roja. Azul. Como el cielo antes del amanecer. Yo era la que creía que el amor era eterno. La que pensaba que si alguien te amaba, no podía irse. Pero tú, dejaste de creer en eso. Y cuando dejaste de creer, yo también dejé de existir. Clara se acercó. No con pasos. Con el alma. Se sentó. Junto a ella. Y por primera vez, no se sintió como una mujer que llora por lo que perdió. Se sintió como una mujer que reconoce lo que se perdió dentro de sí. Lo siento, dijo, con la voz rota, pero sin vergüenza. Lo siento por no haberte escuchado. Por no haberte querido. Por no haberme querido a ti. La joven extendió la mano. No para tocarla. Para entregarle algo. Una carta. No de papel. De luz. Clara la tomó. La abrió. No había palabras. Solo una imagen. Una imagen de ella, en la cabaña. Sentada en el suelo, con la maleta abierta. Mirando la foto de Javier. Con la mano sobre su pecho. Y en la foto, no estaba él. Estaba ella. Sonriendo. Con los ojos llenos de vida. Y debajo, una frase escrita con la misma tinta azul que había en el reloj de arena: tú eres quien lo amó. Y eso, te hace inmortal. Clara soltó la carta. Y lloró. No por dolor. Por reconocimiento. Porque nunca había sido Javier quien la salvaba. Era ella. Ella quien lo amó. Y ese amor, no se fue con él. Se quedó. Dentro de ella. Y ella, lo enterró. La joven se levantó. Y se acercó. La abrazó. No con brazos. Con una luz que no quemaba. Con una calidez que no necesitaba palabras. No necesitas perdonarte por haberlo amado, solo por haber dejado de amarte a ti. Y entonces, como si el bosque entero respirara con ella, el suelo bajo ella se iluminó. No con flores. Con oscuridad.
Múltiples. Muchas. De mujeres. De hombres. De niños. Todos sentados en el suelo, en silencio. Todos mirándola. No con reproche. Con paz. Eran las personas que ella había ignorado. Las que había rechazado. Las que había herido con su silencio. Y todas, le sonreían. Una voz, suave como el viento en un valle olvidado, se elevó desde todas ellas: no fuiste cruel. Fuiste herida. Y las heridas, a veces se convierten en muros. Pero los muros, también pueden convertirse en puentes. Clara se levantó. No para huir. Para abierto. Miró a cada rostro. A cada alma. Y dijo, con la voz más clara que había tenido en años: lo siento. Por no verlos. Por no escucharlos. Por no permitir que el amor me encontrara. Una a una, las sombras se levantaron. Y cada una, como una luz que se desprende de una vela, se acercó a ella. Y en el instante en que una de ellas la tocó, una flor azul nació en el suelo. Otra, otra. Y otra. Hasta que el suelo entero brillaba con flores azules. Y entonces, la joven que era ella misma, tomó su mano. Ahora, no está sola. Ni por dentro. Ni por fuera. Clara sintió el calor. No de una mano. De muchas. De todas las personas que había amado. De todas las que la habían amado. De todas las que aún la amaban, aunque ella no lo supiera. Y entonces, desde el fondo del bosque, donde el cielo se fundía con la tierra, una luz se encendió. No era el sol. Era una puerta. Pequeña. Hecha de raíces y hojas. Con una inscripción tallada en la madera, como si la hubieran escrito con lágrimas: para quien ya no teme volver a amar. Clara no dudó. No miró atrás. No buscó respuestas. Solo tomó la mano de la joven que era ella, y caminó hacia la puerta. Y cuando la atravesó, no encontró un cielo. No encontró un paraíso. Encontró una cocina. Pequeña. Caliente. Con el olor del café recién hecho. Y sobre la mesa, una taza. Y junto a ella, una nota. Escrita con la misma letra de Javier: te lo dejé calentito. No lo dejes enfriar. Clara se sentó. Tomó la taza. La besó. Y bebió. Era amargo. Como siempre. Y delicioso. Como nunca. Y detrás de ella, el bosque susurró una última palabra. No en voz alta. En su corazón. Bienvenida. Y por primera vez, desde que él se fue, Clara no se sintió como alguien que había sobrevivido. Se sintió como alguien que había vuelto a nacer. La taza aún humeaba. Y el silencio no era vacío. Era paz por la presencia. Clara la sostuvo con ambas manos, como si fuera la última conexión entre el mundo que dejó atrás y el que ahora, lentamente, se revelaba. El vapor subía en espirales suaves, como si estuviera escribiendo una palabra invisible en el aire. Ella no la intentó leer. No necesitaba. Ya la sentía. Estás aquí. No fue una voz. Fue una certeza que brotó de su pecho, como una raíz que finalmente encontró tierra. Fuera de la ventana, el bosque ya no era oscuro. No era silencioso. Era vivo. Las hojas no se movían con el viento. Se movían con ella. Cada susurro, cada crujido, cada gota de rocío que caía sobre el alféizar, era un suspiro. Un reconocimiento. Un bienvenida. Clara levantó la mirada. Y allí, en el umbral de la cocina, donde él solía dejar sus botas, siempre torcidas, como si hubiera corrido para llegar a ella, había una sombra. No era él. No era la niña. No era la joven que había sido. Era una luz. Pequeña. Dorada. Como la primera vez que él la besó, en la estación de tren, bajo la lluvia, sin paraguas, sin miedo.
La luz no avanzó. No habló. Solo esperó. Clara se levantó. No con prisa. Con reverencia. Caminó hacia ella. Y cuando estuvo a un paso, la luz se movió. No hacia ella. Hacia la pared. Y allí, donde antes había solo madera oscura, una imagen apareció. No como una proyección. Como un recuerdo hecho realidad. Vio a Javier, no en el hospital. No en el ataúd. Lo vio, sentado en la silla de la cocina, con los pies descalzos sobre el suelo, con una taza de café en la mano, mirándola con esa sonrisa que nunca decía nada, pero lo decía todo. Ella no habló. Él tampoco. Solo la miró. Y entonces, con una voz que no venía de sus labios, sino de la memoria de su corazón, él dijo: no vine a pedirte que me perdonaras. Vine a recordarte que tú ya me perdonaste. Clara se quedó inmóvil. El café se enfrió en su taza. Pero el calor no se fue. ¿Qué quieres decir?, susurró, con la voz tan débil que apenas se oía, como si temiera que el aire la rompiera. Cuando me fui, tú no me odiaste. No me buscaste en el cielo. No me maldeciste por irme. Solo, te callaste. Y te encerraste. Y pensaste que si no hablabas de mí, yo no existía. Una lágrima cayó. No por dolor. Por verdad. Eso fue lo que hice, admitió, con los ojos llenos, pero sin temor. Creí que si dejaba de hablar de ti, el dolor se iría. Pero no fue así. El dolor se volvió mi casa. Y yo, no quería que vivieras en una casa de duelo, Clara. Quería que vivieras, en una casa de amor. La luz se acercó. No para tocarla. Para entregarle algo. Una hoja. No de papel. De luz. Clara la tomó. Y al desplegarla, no vio palabras. Vio una canción. Una melodía. La que él le cantaba cuando ella tenía gripe, cuando no podía dormir, cuando el mundo parecía demasiado grande. Una canción sin palabras. Solo notas. Y en cada nota, una imagen. Ella, de niña, riendo en el jardín. Ella, de 20 años, bailando en la cocina. Ella, de 30, abrazándolo en la puerta, antes de que se fuera a trabajar. Ella, en la cama, con los ojos cerrados, mientras se le acariciaba el cabello, sin decir nada. Y al final de la canción, una sola nota. Larga. Afable. Que no se desvanecía. Solo, se quedaba. Clara cerró los ojos. Y la escuchó. No con los oídos. Con el alma. Y entonces, la luz se desvaneció. No con un adiós. Con un gracias. Y en el lugar donde estaba, quedó una flor. Pequeña. Blanca. Con un pétalo que brillaba como el alba. Clara la tomó. Y la llevó hasta la ventana. La colocó sobre el alféizar. Y entonces, como si el bosque entero la hubiera estado esperando, una voz, suave, profunda, como la de la tierra al despertar, susurró: ahora, puedes dejarlo ir, sin olvidarlo. Clara no respondió. Solo apoyó la frente contra el vidrio. Y miró el bosque. Las flores rojas y azules ya no brillaban. Se habían convertido en árboles. Pequeños. Frágil. Pero vivos. Y cada uno, tenía un nombre tallado en la corteza. Javier. Abuela. Lucía. María. Pedro. Allá. Todos los que había amado. Todos los que había enterrado. Todos los que habían sido parte de ella. Y en el centro del bosque, donde antes había solo sombra, crecía un árbol nuevo. No grande. No majestuoso. Pequeño. Con hojas que brillaban como estrellas. Y en su tronco, una sola palabra, escrita con la savia de la vida, Clara. Ella no lloró. Sonrió. Porque por primera vez, no estaba perdiendo a nadie. Estaba reconociendo a todos.
Y entonces, desde el suelo, una voz se elevó. No de uno. De muchos. No te pedimos que nos recuerdes. Te pedimos que te acuerdes, de ti. Clara se volvió. Miró la cocina. La taza aún estaba allí. Vacía. Pero el aroma del café seguía. Y en el fondo, como un eco, una voz familiar, suave, como un abrazo que nunca termina, dijo, vive, Clara. No por mí. No por ellos. Por ti. Ella tomó la taza. La levantó. No como un ritual. Como una promesa. Y entonces, sin decir una palabra, la vación. No por necesidad. Por libertad. Y cuando la última gota cayó, la taza se deshizo. No en pedazos. En luz. En polvo dorado. Que flotó hacia la ventana. Y luego, se fundió con el aire. Como si el amor no necesitara contenedores. Solo necesitaba ser. Clara caminó hacia la puerta. La abrió. Y salió. No hacia el bosque. Hacia el mundo. El sol se levantaba. No con fuerza. Con ternura. Y en el camino, entre las raíces y las flores, había una silla. Pequeña. Hecha de madera y ramas. Y sobre ella, una nota. Escrita con una rama de sauce, como si la hubiera dejado alguien que no tenía manos, pero sí un corazón, no necesitas volver a la cabaña. Tú ya eres el hogar. Clara se sentó. No por cansancio. Por paz. Y miró al cielo. Y dijo, con la voz más clara que había tenido en años, gracias. No por él. No por ellos. Por la vida. Que nunca se fue. Solo, la esperó. A que ella se atreviera a volver. Y ahora, lo había hecho. La brisa pasó. Y por primera vez, no sintió frío. Sintió calor. Porque el amor no se va. Solo cambia de forma. Y si lo dejas, él te encuentra. Cuando estés lista. Para vivir. No por él. Por ti. Y ella, estaba lista. La silla no se movió. Pero el aire, sí. Y en cada hoja que se movió, en cada pétalo que se deslizó sobre su regazo, una mano que acaricia sin presión. Clara permanecía sentada en la silla de ramas, los ojos cerrados, la piel bañada en luz. No sentía frío. No sentía peso. Solo, presencia. Como si el aire mismo la abrazara, sin necesidad de brazos. La silla no era madera. Era recuerdo. Y en el silencio que la rodeaba, algo empezó a moverse. No entre los árboles. No en el suelo. Dentro de ella. Una sensación, como si una puerta que había estado sellada con llave desde hace años, estuviera empezando a abrirse. No con estruendo. Con un suspiro. Clara, no era una voz. Era una memoria que hablaba. Ella no abrió los ojos. No necesitaba. ¿Eres tú otra vez?, preguntó, con la voz tan suave que parecía un hilo de luz que se deshacía en el viento. Silencio. Luego, una risa. Cálida. Cercana. Como la de una madre que ve a su hija por primera vez después de una larga ausencia. No soy yo. Soy lo que tú dejaste de ser, cuando dejaste de creer que merecías ser feliz. Clara abrió los ojos. Y allí, frente a ella, sentado en la hierba, con las piernas cruzadas y una sonrisa que no había visto en años, estaba ella misma. No la niña. No la joven. No la viuda. La Clara que había sido, antes de que el dolor la convirtiera en una sombra. La que se levantaba con el sol y cantaba bajo la ducha. La que cocinaba sin receta, solo con intuición. La que regalaba flores a extraños en el parque, solo porque les parecía que necesitaban una sonrisa. La que creía que el amor era un regalo, no una deuda. La miraba. Sin reproche. Sin lágrimas.
Solo con una mirada que decía, te extrañé. Clara no habló. Solo la miró. Y en ese silencio, todo lo que había enterrado, salió. ¿Por qué no me detuviste?, susurró. ¿Por qué no viniste cuando ya no podía dormir, cuando ya no quería ver a nadie, cuando ya no me reconocía en el espejo? La otra Clara sonrió. Y entonces, con una voz que era suya, pero más limpia, más libre, más viva, porque tú no me dejaste venir. Cuando te cerraste, no solo te alejaste de él, te alejaste de ti. Clara bajó la cabeza. Lo sé. Lo sé ahora. Pero, ¿cómo se hace para volver? ¿Cómo se hace para no tener miedo de volver a amar? La otra Clara se levantó. No caminó. Flotó. Como una hoja que se deja llevar por el viento. Se sentó junto a ella. Y entonces, sin tocarla, tomó su mano. Y en ese contacto, Clara no sintió piel. Sintió recuerdos. Vio el día en que compró el primer libro de poesía, porque le gustaba cómo sonaban las palabras en voz baja. Vio el día en que bailó sola en la cocina, con la música alta, y se rió hasta que le dolieron las costillas. Vio el día en que le regaló un ramo de margaritas a una anciana en el supermercado, y la mujer la abrazó y le dijo, gracias, hija. Hace años que nadie me hace sentir que todavía valgo. Vio la vida que había vivido antes de que el duelo la convirtiera en un silencio. Y entonces, la otra Clara susurró, no necesitas volver a ser como antes. Necesitas ser quien eres ahora. Con todo lo que has perdido. Con todo lo que has aprendido. Con todo lo que aún puedes amar. Clara cerró los ojos. Y lloró. No por lo que había perdido. Por lo que había olvidado que tenía. No sabía que aún podía sentir cosas bonitas, dijo, con la voz rota por el peso de la verdad. No sabía que aún podía reír. Que aún podía querer. Porque no te atreviste a intentarlo. La voz era suave. Pero firme. Pensaste que si sonreías, estarías traicionando su memoria. Pero Clara, él no quería que vivieras en un templo. Quería que vivieras en un jardín. Un viento suave pasó. Y entre las flores, una nueva luz apareció. No dorada. No azul. Transparente. Como el aire después de la lluvia. Y de ella, una voz se elevó. No de una persona. De muchas. No somos los que se van, somos los que se quedan en lo que tú decides recordar. Clara levantó la cabeza. Y allí, entre los árboles, cada flor, cada hoja, cada gota de rocío, brillaba con una pequeña imagen. Una sonrisa. Un abrazo. Una palabra dicha en voz baja. Una mano que tomó la suya. Una canción cantada sin tono. Eran todos. Los que se fueron. Los que se quedaron. Los que la amaron. Los que la olvidaron. Todos, vivo. No en la tierra. En su corazón. Y entonces, la luz transparente se acercó. Y se posó sobre su pecho. Como una pluma. Como una promesa. Ahora, puedes elegir. Clara respiró hondo. Y por primera vez, no pensó en lo que había perdido. Pensó en lo que aún podía, pero... ¿Qué puedo hacer?, preguntó, con la voz temblorosa, pero clara. ¿Qué puedo hacer para no volver a perderme? La luz se iluminó. Y entonces, una flor nació en su palma. No roja. No azul. No blanca. De todos los colores. Como un arcoíris hecho de amor. Haz lo que hiciste antes. Lo que te hacía sentir viva. Clara miró la flor. La tocó. Y en el instante en que su dedo la rozó, la flor se deshizo. No en polvo. En luz. Y esa luz se extendió. Por el suelo. Por las raíces. Por el aire. Y en cada haz de luz, una palabra aparecía. Cantar. Cocina. Abraza. Perdona. Vivir. Era una lista. No de tareas. De tú.
de la vida que aún la llamaba. Clara se levantó. No con fuerza. Con decisión. Miró el bosque. Las flores ya no brillaban. Se habían convertido en árboles. Cada uno con un nombre. Cada uno con una historia. Y en el centro, el árbol que llevaba su nombre, estaba floreciendo. No con pétalos. Con luz. Y en su tronco, una nueva palabra había aparecido. No escrita. Sintió. Tú. Clara dio un paso. Luego otro. Y entonces, sin mirar atrás, sin dudar, sin temer, extendió la mano. Y tocó el árbol. No con los dedos. Con el alma. Y en ese instante, el bosque entero, esquina. No con voces. Con el susurro de 1000 hojas. Con el suspiro de 1000 raíces. Con el latido de 1000 corazones. Y en ese canto, una voz, suave como el viento al amanecer, le dijo: no necesitas volver a casa, Clara. Ya estás en casa. Ella no respondió. Solo cerró los ojos. Y sonrió. Porque por primera vez, no estaba buscando a alguien que se fue. Estaba, encontrándose a sí misma. Y la flor que había nacido en su palma, había vuelto. No en su mano. En su pecho. Y allí, donde antes había un vacío, había una luz. Que nunca se apagaría. Porque el amor no muere. Solo, cambia de forma. Y si lo dejas, él te encuentra. Cuando estés lista. Para vivir. No por él. Por ti. Y ella, ya lo estaba. La luz la envolvió. Ika se soltó. Clara no movió un músculo. Solo respiraba. Y con cada respiración, la luz se entrelazaba más con ella. No como un manto. Como una piel nueva. Y entonces, desde el corazón del árbol que llevaba su nombre, cuyas ramas ahora se extendían como brazos abiertos hacia el cielo, surgió un sonido. No era música. No era viento. Era una canción. Una que ella conocía. Pero no de oídos. De alma. La que cantaba su abuela cuando la cunaba, cuando el mundo era pequeño y el miedo era solo una sombra que se iba con la luz de la lámpara. No temas lo que no ves, teme lo que ya no quieres sentir. La canción se detuvo. Y en el silencio que siguió, una voz, tan antigua como él,